Correcto, profesor. Mire, en este caso, muy buenas tardes. Mi nombre es Yare Vargas y mi compañera es Jocelyn Chuquilagua. Correcto, en este caso, nuestro proyecto se trata sobre el nivel educativo y vamos a entrevistar al docente, ¿no? En este caso, su nombre de usted, ¿se podría presentar, por favor? Sí, claro. Mi nombre es Manuel Requena Arriola, profesor de educación básica en educación secundaria y educación básica alternativa en nocturna. Correcto, profesor. Mire, en este caso, voy a continuar con la entrevista. La primera pregunta sería, ¿qué le motivó a usted a convertirse en docente y cuánto tiempo lleva enseñando? Ok. Eh, Desde que cuento con mi título profesional el año 2002, ya titulado, hasta la fecha 22 años de ejercicio profesional. ¿Qué me motivó? Básicamente tengo familia que es docente. Bueno, a mí me gusta mucho la lectura, me gusta enseñar, me gusta debatir, analizar problemas, circunstancias, y esas características me ha permitido en la docencia encajar muy bien, ¿no? Porque la docencia es prácticamente un proceso de transmisión de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes fuentes, ¿no? Entonces, a mí me agrada enseñar, conversar con estudiantes de todo tipo y nivel, ¿no? Tanto en la universidad como en la escuela pública, escuela privada, institutos. Eh, Eso básicamente me motiva, ¿no? Eso ya es, sale de usted, o sea, su vocación ya es porque le gusta enseñar, Correcto, le gusta la docencia más que todo. así es. Correcto. Y en este caso, ¿cuáles son los objetivos de su enseñanza? ¿Me podría repetir la pregunta? Porque el Sí, audio claro. estaba muy bajo. ¿Cuáles son los objetivos de su enseñanza? Los objetivos de la enseñanza es formar competencias en los estudiantes, eh, formar habilidades que le permitan al estudiante comprender su entorno, la realidad que tienen, como por ejemplo, cuando hablamos de ciencias sociales, el estudiante aprende a interpretar de manera histórica fuentes, analizar fuentes, para poder establecer de manera crítica una circunstancia específica. No solo es leer un contexto, no solo es leer una obra, sino también poderla comprender y reflexionar de ella. Por ejemplo, cuando hablamos de independencia del Perú, de manera crítica uno puede saber fechas y datos, pero cuando uno le pregunta al estudiante, ¿y por qué es importante la independencia en un país? Entonces él va a tener dos situaciones. La primera que tiene que ver antes de 1821 y después de 1821. Antes de 1821 él va a comprender que existía lo que se conoce como esclavitud Claro. normalizado, y después de 1821 el hombre libre y todos los derechos civiles y cívicos que hoy día tenemos, ¿no? Conocerse como persona y sus derechos. Básicamente el objetivo es que el estudiante comprenda a través de sus competencias, reflexione para vivir mejor en este mundo, ¿no? Correcto, profesor. En este caso, con la siguiente pregunta sería, eh, ¿usted se siente eficiente a la hora de enseñar? Por la formación que he tenido, la lectura, la experiencia, Claro. eh, considero que sí he llegado a un gran nivel de eficiencia, eh, en el sentido de que puedo lograr los objetivos que me propongo en el curso y hacer que los estudiantes, claro, con Entiendo. su voluntad, Comprendan así y es, con su entiendan. voluntad, así es, ¿no? Ahora Correcto. todo depende mucho del estudiante, ¿no? Es una voluntad, porque si el estudiante no Claro, quiere, no lo va a exactamente. hacer, por más que el Es docente depende lo... de él, pues no tiene que ponerle Así es, empeño para que pueda lo entender la presiona. clase. Ujú. En este caso, ¿cómo utiliza la tecnología en su enseñanza? ¿Usted, al momento de las clases que brinda, ha utilizado algún método perdón, de tecnología? Sí, va a depender mucho el tipo de escuela o de centro, institución educativa. Si es un centro privado o universidad privada, hay mayores opciones de utilizar, por ejemplo, las plataformas Zoom, Meet, Google Meet, eh, Classroom.
otras plataformas que a uno le permiten establecer un contacto directo como en el que estamos ahora virtual. Claro, Pero exacto. si son instituciones públicas, mayormente se ha limitado al uso de un WhatsApp, en algunos casos el uso del Meet, por pocos periodos de tiempo, ¿no? Las bibliotecas virtuales, por ejemplo, los trabajos en línea, algunos correctores de trabajo que también estamos haciendo, ¿no? Básicamente esos serían los O usos sea, de ya la es depende tecnología. de en qué situación usted esté, ¿no? En colegios, institutos, universidades, eso ya depende. Depende de las circunstancias, sí. Ah, ya, correcto. La siguiente pregunta sería, ¿qué piensa acerca de que un alumno no debería de, no sé, a ver, mejor la pregunta sería así, ¿qué métodos de estudio utiliza usted en las enseñanzas que brinda? Correcto. Bueno, básicamente la teoría docente actual vigente se basa en lo que es el proceso de descubrimiento del aprendizaje. El profesor trabaja con conocimientos previos y refuerza los conocimientos existentes para generar un conflicto de nuevos aprendizajes y reflexiones. Sin embargo, hay otra teoría que la neurociencia nos dice lo siguiente: todos los estudiantes, sin ninguna excepción, pueden aprender matemática, lenguaje, en la misma medida. La neurociencia dice esto, va a depender de ciertos factores, tanto internos como externos. Por ejemplo, la neurociencia nos dice hoy día que un estudiante todos los días debe refrescar y oxigenarse con su alimentación y con su ingesta de líquidos. Debe beber un promedio de 6 vasos o litro y medio de agua para mantener una oxigenación y el cerebro esté alerta. Debe consumir menos azúcares artificiales y más azúcares naturales. Claro. Debe, eso le permite al estudiante tener mayor atención, ¿no? Básicamente nosotros nos guiamos por teorías del aprendizaje que le permiten al estudiante tener una eficiente rendición en su proceso de enseñanza. Nosotros utilizamos el método, en el caso de la escuela del EVA, se trabaja mucho el método de la reflexión y a través de los casos. Se plantea un caso, se lee un caso, se analiza, se debate, se reflexiona, se llega a una conclusión Una y se conclusión. establecen criterios, ¿no? Ah, ya, correcto. ¿Usted usted cuál cree que sería una de las mayores dificultades a la que los alumnos de hoy en día han de enfrentarse? Básicamente en todos los niveles a saber procesar la información. ¿Cómo procesar, por ejemplo, tengo 20 libros en línea, ¿cómo sé cuál es el mejor de ellos? Tengo 20 páginas de internet, ¿cómo saber cuál es la mejor para buscar información? Tengo 20 tesis, trabajos de investigación, ¿cómo sé cuál de esos es el mejor para adjuntarlo a mi trabajo? Entonces, básicamente, básicamente, todo ello sería en función a el proceso de información. ¿Cómo procesar? ¿Cómo procesan la información los estudiantes? Por ejemplo, cuando uno deja una actividad y le dice a un estudiante, busca información si está de acuerdo o en desacuerdo con el aborto, por ejemplo. Entonces el estudiante va a encontrar no una, sino 1000 páginas que hablan sobre el aborto a favor y en contra. Entonces el estudiante, su primera dificultad va a decir, ¿con cuál de todas esas 1000 páginas me quedo? Ese es el mayor problema que tienen ahora los estudiantes. ¿Cómo verificar una información? ¿Cómo saber cuál de estas páginas es la mejor, la más apropiada, la más adecuada? ¿No? Saber procesar información en líneas generales, ¿no? ¿Qué libros utilizar, por ejemplo? ¿No? Entonces, esa es la mayor dificultad que tiene un estudiante en líneas generales, que va desde la educación básica hasta la superior. Hasta la superior. Correcto. A ver, ¿qué estrategias utiliza usted para asegurarse de que todos los estudiantes comprendan los conceptos claves antes de avanzar con nuevos temas? Muy bien. Se hace un proceso de retroalimentación y lo que se conoce como un proceso de metacognición, reflexión del aprendizaje, donde se evalúa el último tema analizado y a partir de unas preguntas, 2, 3 o 4 preguntas,
se obtiene información para saber si todos los estudiantes o la mayoría de los estudiantes han retenido la información o está la información muy débil y hay que retomar en una clase ese contenido y hacerlo más fijo, fijarlo mejor, ¿no? A través de nuevos ejemplos, Un de nuevos reforzamiento, debates. Así es. correcto. A ver, correcto, en este caso, conmigo ha sido todo de mi parte, le voy a dar el acceso a mi compañera Jocelyn Chuquilagua. Muchas gracias. Profesor, mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Como ha estado usted indicando, ¿no? Que la enseñanza es muy importante, bueno, también desde la base de un niño, desde que cumple, digamos, desde que nace, porque desde que está en la barriga uno ya les va hablando, estimulando, y todo eso va captando mediante ya va creciendo o va entrando a la etapa escolar, educación primaria, secundaria y etc., ¿no? En este caso, ¿usted ha trabajado con estudiantes con necesidades educativas especiales? Sí, tuve una experiencia el año pasado, perdón, el 2022, con un estudiante que tenía un retardo leve de aprendizaje. Ah, ok. Pero al parecer, en el caso de él, no había sido la evaluación muy certera, porque, por ejemplo, él estaba en el grado de tercero de secundaria. Sin embargo, cuando yo le hice una evaluación básica, cuando trabajábamos en la clase, él no, no correspondían sus respuestas con las de un estudiante de tercero, sino básicamente con alguien del primer año a o quizás niveles de primaria. ¿Por qué? Porque su proceso de reflexión todavía no había madurado. Demora mucho, claro. Sí. Y usted quizás ha tenido comentarios de sus alumnos o sabe al menos más o menos, se da la idea de cómo lo describen sus alumnos hasta el día Sí, de hoy. claro. Bueno, va a sonar un poco soberbio lo que voy a decir, pero es lo que he escuchado, ¿no? En la universidad siempre me han calificado, eh, en la universidad pública, ¿no? Una universidad pública, siempre me han calificado de 17 a más, ¿no? Los estudiantes de diferentes facultades, ingeniería, administración. eh, en la escuela pública, los estudiantes han tenido un calificativo de un profesor comprensivo que conoce su materia y que se sienten en confianza conmigo, ¿no? También, por otra parte, saben que soy riguroso, rígido con las normas y que me gusta mucho el tema de la disciplina en la clase. Claro. Porque aparte de eso, esas pautas o esas normas que usted va brindándole a los alumnos es también para su vida cotidiana, para que se formen como buenas personas a futuro o vayan por el camino correcto, ¿no? Como se podría Claro. decir. Claro, Por y ejemplo, usted, dígame. por ejemplo, hoy día en la clase de DPCC, en la básica regular, en una escuela pública, turno mañana, ¿Ya? les impartí en el curso de DPCC a los estudiantes que hay un principio básico de convivencia, que se llama, mientras alguien habla, los demás escuchamos. Si no existe ese principio básico, no funciona el resto, porque si no se convierte esto en un tormento de interrupciones. Entonces siempre hay que tener una pauta. Una persona, ya sea profesor, estudiante, padre de familia, habla, el resto lo escuchamos. Los celulares a un lado. Nos concentramos el tiempo que nos toca en reflexionar sobre lo que se acuerda, ¿no? Eso solamente por citar un ejemplo. Claro. En todo caso, usted, profesor, ¿algún consejo de cómo animar a los padres con el tema del apoyo en la educación de sus hijos en la actualidad, pensando también en la situación del país como estamos actualmente? Sí, claro. Básicamente yo le diría a los padres de familia hoy en día que es importante dialogar primero con sus hijos, ganar la confianza de sus hijos para que sus hijos les manifiesten los problemas, dificultades que tienen.
Porque el padre debe convertirse en el primer amigo de sus hijos para que no le den unos consejos inadecuados los amigos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos evitar los castigos físicos y debemos hacer reflexionar a nuestros hijos, no castigándolos, sino reflexionando con ellos. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene ir a la escuela si no participa, no reflexiona, no hace actividades? O sea, si vamos a un lugar, vamos para hacer algo. Si no vamos a hacer ello, entonces ¿cuál es el sentido de asistir? ¿No? Y en decirle a los hijos, ¿cuál ¿Cuál es es el el fin, sentido no? de ir a aprender un idioma si no lo practica? ¿Cuál es el sentido de ir a la escuela si no avanza en sus actividades? Hay profesores que recargan o recargamos de actividades. En mi caso, todas las actividades se hacen en la clase, no dejo tareas para la casa, porque sé que la casa es otro mundo. Entonces todo se hace en el colegio, y si en el colegio no se elabora una actividad, ¿a qué vamos? ¿No? O sea, esa es la reflexión que yo le diría a los padres que siempre tengan en cuenta. Y dos, que estén al pendiente, no por WhatsApp, que se den un tiempo, una vez a las 500, y vayan al colegio a visitar y a ver cómo va el rendimiento de sus hijos, a conversar con los tutores, los profesores, que gustosamente los vamos a atender, ¿no? E informarles cómo va el avance de sus hijos. No solamente asistir a las reuniones, sino por convicción y saber cómo va mi hijo, ¿no? Esos serían mis tres consejos que le podría dar a los padres de familia. Y claro, mucha razón tiene, profesor, en todo lo que ha indicado, porque el país cada día está peor. ¿Usted qué cree que le hace falta a nuestro país, más que todo, para que deje de estar en los últimos puestos en el tema de educación y muy aparte que más en el tema de lectura? Claro. Usted ha mencionado un tema que es muy importante. De Sí, acuerdo a las estadísticas de los países latinoamericanos, Perú ocupa la última escala de lectores. Por ejemplo, si nos comparamos con un argentino, lee 7 libros en un año. Un peruano lee entre 2 y 3. Un brasileño lee probablemente 10 a 12 libros. Un chileno lee 5 a 6 libros. Me refiero a estudiantes. claro. Ahora, ¿qué podemos hacer? Mejorar la calidad de lectura en nuestros hogares. Los padres tienen que empezar por leerles cuentos, historias, estimular la lectura en el hogar, menos televisión, menos internet, o lectura a través ¿cómo se llama? El libro virtual, si es que no hay libros físicos. Por otra parte, ¿cómo salir de este meollo que usted ha citado? Bueno, cada año, según la Contraloría y sus informes, Contraloría General de la República, perdemos 20.000 millones de soles, perdón, por actos de corrupción. ¿Qué es un acto de corrupción? Gobiernos regionales, gobiernos locales, municipalidades, gobiernos locales, gobiernos nacionales, los funcionarios hacen mella del dinero del Estado en actos de corrupción. Por ejemplo, inflando obras, devaluando costos, generando adendas fantasmas, incrementando el costo, entre otras situaciones. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué se puede hacer con esos 20.000 millones de soles cada año? Construir 2 megapuertos como el que se está construyendo en Chancay. Si con 9.000 millones se puede construir un megapuerto, imagínense con 20.000 qué podríamos hacer todos los años. Ahí viene la primera reflexión. Cuando usted me pregunta, ¿qué podemos hacer? Reducir la corrupción para invertir ese presupuesto en educación, Ujú, indudablemente. O en infraestructura y obras que le van a dar mayor desarrollo económico al país. claro, exacto. ¿Usted ha desarrollado en algún momento una labor social con respecto a llevar enseñanzas cerca a, digamos que a sus alumnos, si es que tuvieran algún problema de entender o de captar más que todo algunos puntos de las clases que no entiendan o le digan, no, profesor, ¿usted cree que me pueda dar clases particulares? O quizás cuando hayan labores sociales del Estado y le digan, no, a usted le pidan algún apoyo social de llevar a enseñanzas cerca a los domicilios o a otros distritos. Gracias por la pregunta. En realidad, nunca he dado clases privadas por un tema de ética, Ujú, en el sentido de, he dado clases gratuitas, ¿no? De claro. reforzamiento cuando me lo han pedido.
Cuando me han contratado otras personas sí lo he hecho, pero no a mis estudiantes, sino foráneos, ¿no? Que no me conocen, no tengo ninguna relación con ellos y sí he cobrado por esas clases. Cuando ha sido para estudiantes, sí nos hemos conectado de manera virtual cuando ha sido un asesoramiento por algún tema, algún trabajo de investigación o una tesis que no conocen y han querido mi servicio, gratuito obviamente. Claro. Ahora, labor social sí la realicé el año 2012 y 2014 en la universidad. Con un grupo de estudiantes nos fuimos a una parroquia con estudiantes que eran hijos de madres solteras y a un asilo de adultos mayores. Ahí brindamos lo que se conoce como servicio social los días viernes y sábados, impartíamos clases y los estudiantes ayudaban a los adultos mayores en algunas labores, ¿no? Y a los niños de madres solteras también se les daban algunas clases básicas. Interesante, profesor. En este caso, si se le vuelve a ocurrir, perdón, si se le vuelve a presentar esta oportunidad de volver a realizarlo, eh, ¿usted la realizaría a cambio de ver a un niño aprender muchas cosas? Eh, Bueno, mire, sí me gustaría realizarla, pero ¿sabe cuál es el problema de ahora a diferencia de esa época? El tiempo. En esa época estaba soltero, ahora estoy casado. Los sábados, por ejemplo, me dedico a estudiar un segundo idioma ah, de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de lunes a viernes estoy copado desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche que llego a mi casa, en dos labores. Entonces, por un tema de tiempo, el único día que tengo para reposar, hacer mis compras, mi descanso, es el domingo. claro. No podría en estos momentos, pero Ujú, quizás a futuro tal vez, ¿no? ujú. Como estaba comentando al principio, profesor, que sería mejor que los niños, en vez de tener juguetes en la mano o celulares más que todos, sería mejor que tengan un libro como entretenimiento. Sería bueno incentivar la lectura en el Claro. estudiante a través de diferentes medios. Pueden ser virtuales, libro físico, historietas educativas, juegos lúdicos que le permitan razonar, pensar, Matemática. eh, conversar con ellos, que también es la mejor terapia, dialogar con los hijos, con los parientes, son cuestiones que son muy importantes, ¿no? No es lo único el juego, claro. La teoría del juego, dice Ovidio de Crowley, cuando mayor número de juegos involucran a un niño, más feliz lo hacen y le agrada en su aprendizaje. Claro. Pero recordemos que el niño tiene varias facetas. Una de ellas es, por ejemplo, necesita atención de sus padres, necesita una educación centrada en el juego y en la edad que está teniendo. Mi esposa, por ejemplo, es profesora de educación inicial y ella se centra, por ejemplo, y se enfoca en la edad del estudiante. No es lo mismo enseñar a un estudiante de 3 años que 4 o de 5. ¿Por qué? Por los grados de dificultad que cada uno tiene y el proceso de razonamiento que conllevan, ¿no? Entonces, en ese escenario va a depender mucho eh, el aprendizaje de un niño de los estímulos que se den. Mi esposa me dice, los niños que han recibido historias, cuentos de sus padres, tienen mayor desenvolvimiento que los que no lo han hecho. Los estudiantes que tienen solo un idioma y no son quechua hablantes tienen mayor facilidad para hablar el castellano que un quechua hablante. O sea, son periodos que hay que ir trabajando, ¿no? Claro, claro, profesor. Y usted, con el tema de las tareas que estaba indicando, que prefiere que los niños o los estudiantes lo realicen en el colegio, en el salón de clases, que en vez de su colegio. ¿Es, ese tema debería erradicarse, que las tareas se lleven a casa? Sí, personalmente yo pienso que las tareas deben realizarse en el colegio porque el colegio es el lugar pertinente para resolver los trabajos, las actividades. Primero porque están bajo el monitoreo y guía de nosotros, los profesores. Segundo, en el hogar ya tienen que relajarse, tienen que descansar. ¿Qué pueden hacer en la casa? De repente complementar una lectura, una distracción, un video sobre el tema, pero ya no esforzarse nuevamente con actividades, salvo aquellos estudiantes que tienen dificultades y necesitan un refuerzo, ¿no? Claro. Ese es lo más importante. Ahora, a título personal,
Para mí sí, considero que debería erradicarse las tareas en las casas o la tarea para las casas, ¿no? Personalmente. Sería mucho mejor, ¿verdad? Usted, profesor, ¿cuál es su enfoque o cuál sería su enfoque en sí cuando una lección no funciona bien en el tema de los estudiantes, pues, ¿no? Ya, básicamente cuando una lección no ha quedado bien fijada Ujú, es por dos razones: por el nivel de comprensión del estudiante o por el método utilizado, ¿no? claro. Cuando yo me doy cuenta que es por el nivel de comprensión del estudiante, incrementamos los ejemplos para que el estudiante pueda tener mayor visión del caso planteado, ¿no? ¿A qué me refiero con ejemplos? Si estamos hablando, por ejemplo, de derechos humanos y el estudiante no comprende lo que es un derecho y un deber y no le queda bien, entonces entramos a la parte de ejemplificaciones a través de ejemplos concretos. ¿Cuándo es un derecho? ¿Cuándo es un deber? ¿En qué situaciones se dan? ¿No? Ahora, cuando estamos hablando de obligaciones y deberes, cuando estamos hablando de derechos y deberes, en el segundo caso los deberes implican una responsabilidad, pero hay que diferenciar esa responsabilidad del ciudadano que es mayor de edad y del ciudadano que no es mayor de edad. O sea, Ok, del DNI azul, el azul y del DNI amarillo. ujú, Un niño y un adolescente tienen derechos, sí, también tienen deberes, sí, pero no a nivel ciudadano. Un adulto sí tiene deberes y obligaciones que cumplir. El estudiante solo tiene tareas asignadas, mas no tiene las obligaciones del ciudadano, como pagar impuestos, entre claro, otros, ¿no? claro, más fuerte, pues, ¿no? Así Usted, es. profesor, ¿qué haría, qué haría usted si estuviera en sus manos mejorar la educación en el país? O digamos, si fuera ministro de educación, pues, ¿no? Que tuviera ya muchas más herramientas a sus manos para que pueda cambiar, aunque sea un poco, el tema de educación del país. Ok. Lo primero que haría es solicitar una reunión de especialistas, eh, tanto a nivel educativo como a nivel económico, y elevar la propuesta de la UNESCO. Ujú, El presupuesto sí o sí del Producto Bruto Interno de nuestro país debe elevarse al 6%. Ahorita claro, lo tenemos en el 3.6, 3.7. Se debería casi duplicar, ¿no? ¿Por qué es necesario duplicar? Para mejorar, garantizar primero el aprendizaje, infraestructura de calidad, y sobre todo lo que haría es establecer acuerdos con universidades públicas y privadas e institutos para realizar capacitaciones reales a los maestros, ¿no? No solo maestrías y doctorados, sino capacitaciones al estilo de especializaciones como segunda especialidad, pero reales, que le permitan al profesor ser eficiente. No convertirse en un ser teórico, sino convertirse en un ser dinámico y práctico, ¿no? Eso sería en un segundo lugar, mejorar sus condiciones de enseñanza, promover también la vivienda para los maestros, porque también hay un gran sector que no tienen vivienda propia claro, y, y eso dificulta a veces trasladarse de un lugar a otro. claro, Reordenar el lugar donde trabajan los profesores. No es lo mismo trabajar en el centro de Lima y venirse desde Comas o desde Coyique al centro. No. Si hay un claro, profesor que trabaja, que viene desde Comas, él debería trabajar por el sector de Comas, ¿no? exacto, Tratar de reubicarlo, porque no es conveniente pues trasladarse 1 hora, 2 horas. Eso es inaudito, ¿no? Eso es lo claro. que vería como medidas, y incentivar a los profesores también a publicar investigaciones de sus clases, Mm, cambiar las normas de nombramiento, no un concurso solamente por un examen, sino que le sirva al estudiante cada año de experiencia como contratado, 4 años de experiencia como contratado, cada año se le evalúa al profesor como contratado, ahí tenemos en 4 años 4 evaluaciones, y nos van a dar un mérito tanto de padres, de estudiantes, de colegas, si realmente reúne las condiciones, no para dar el examen, sino para nombrarse y pertenecer a la comunidad magisterial estable.
porque más que un examen, que lo pueden plagiar, copiar, memorizar, necesitamos profesores responsables que lleguen puntual a sus clases, que no pidan permisos y licencias a cada hora, que sean conscientes de la ética y del respeto al estudiante y de la enseñanza y de su profesión. Eso es lo que se busca, eso es lo que haría, ¿no? Esas medidas, por lo pronto, iniciando, ¿no? Claro. ¿Y qué consejo como último y por culminar la entrevista, profesor? Ha sido un gustazo, de verdad. ¿Qué consejo usted les daría a la niñez, a la adolescencia, a la juventud de hoy en día? Básicamente, a la juventud de hoy en día yo le diría, escuchen a sus maestros, a sus padres, diviértanse sanamente. Cada época tiene su circunstancia. Hoy día, por ejemplo, estuve compartiendo la enseñanza con mi ex profesor en un colegio público. Oh, Eh, entonces eso fue muy grato para mí y el director claro. de este colegio ha sido mi promoción de primaria. Entonces imagínense, es una alegría para mí encontrarme con mi Claro. promoción de primaria, que ahora es director, y encontrarme con mi profesor, que ya está a un año de jubilarse y sigue en la Wow. docencia. Entonces, el mayor orgullo para un estudiante, para un egresado de un colegio, es que su familia, su comunidad progrese y que demuestre una actitud positiva, ¿no? Eso sería lo más importante para mí. Correcto, Gracias, profesor. De profesor. verdad Gracias por el que tiempo que nos ha brindado. Aunque sea cortito, nos ha quedado corto la entrevista, pero ha sido un placer conocerlo y un placer entrevistarlo en esta muchas No, oportunidad. gracias, gracias profesor. Un también, gusto. muy amables a ustedes, señoritas. El gusto ha sido mío. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Gracias. profesor.